Muy buenas noches. Vamos a continuar con los temas de semiología. Como bien les había indicado, solamente vamos a avanzar por este medio teoría y el práctico en aula de simulación el día lunes, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a avanzar principales síndromes de las afecciones hepatobiliares. Ya estamos entrando a este órgano que es bonito, el hígado. Y como les indicaba, las maniobras y todo eso en aula de simulación. Bien, continuemos entonces. Bien, para entender un poco la sintomatología, el cuadro clínico de diferentes patologías del hígado, tenemos que conocer a las funciones principales del hígado. Entonces les he traído aquí un pequeño esquema donde vemos las principales funciones que tiene el hígado. Por ejemplo, producen bilis, después en el metabolismo de carbohidratos, en el metabolismo de lípidos, síntesis de proteínas, síntesis de factor de coagulación, después tenemos la transformación del amonio en urea, la desintoxicación de la sangre, depósitos de sustancias y todo ello. Todo eso es lo normal, lo fisiológico, lo que debe ocurrir normalmente con el hígado, todas estas funciones. Pero cuando el hígado está enfermo, como esto, ya hay patologías. Por ejemplo, en el síndrome ictérico. Nosotros vamos a ver estos cuatro principales en esta clase: el síndrome ictérico, el síndrome hemorrágico, el síndrome ascítico y el síndrome neurológico, que también es la encefalopatía hepática. El síndrome ictérico, como su nombre indica, es la acumulación de bilirrubina. Entonces, cuando hay una anomalía o cuando el hígado está enfermito, o sea, el hígado no funciona bien o hay una insuficiencia hepática, no puede unir adecuadamente la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónico. Entonces, por eso que puede haber una ictericia, ¿ya? Hay muchas ictericias, eso lo vamos a ver más adelante: ictericia prehepática, hepática y poshepática, ¿ya? Entonces, cuando hay una disfunción, ya sea una cirrosis o cualquier patología del hígado, puede haber síndrome ictérico. El síndrome ascítico. El síndrome ascítico también tiene muchas causas. Por ejemplo, el hígado normalmente secreta albúmina, como aquí está escrito, ¿no ven? Esta albúmina es la que da la presión oncótica de la sangre. Y cuando el hígado está enfermito, no produce o produce deficiente albúmina, y esto disminuye la presión oncótica y por lo tanto hay salida del líquido, ¿ya? Esto puede causar un síndrome ascítico. Y también cuando hay simplemente una cirrosis, ¿ya? Después también puede haber un síndrome hemorrágico. Recordemos que, como aquí están, vean, la síntesis de factores de coagulación. Entonces el hígado también sintetiza estos factores de la coagulación como el fibrinógeno, protrombina, globulinas y toda la cascada de la coagulación, ¿ya? Todos los factores de la coagulación. Entonces, cuando el hígado está mal, produce o hay deficiencia de síntesis de estas proteínas. Por lo tanto, el paciente puede cursar con un síndrome hemorrágico, ¿ya? En cuanto al síndrome neurológico, más que todo, esto se da, como aquí les mencionaba, transforma el amonio en el ciclo de la urea, se llama el amonio, entonces se va a transformar en urea. Esto para ser eliminado por el riñón. Pero cuando el hígado está enfermo, esto no ocurre. Se acumula el amonio y esto se puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede producir un síndrome neurológico, ¿ya? Entonces, así es que es por eso importante saber
fisiología del hígado, las funciones principales. Los demás, lo mismo, ¿ya? Lo mismo con lo demás. Entonces vamos a continuar. Bien, vamos a ver el síndrome ictérico, ¿ya? Aquí tenemos un pequeño esquema que nos va a ayudar a entender mejor de qué vamos a hablar, cómo y todo eso. Les decía que, bueno, vamos a dividir esta imagen en tres partes, ¿ya? Como aquí está, en tres partes. ¿Para hacer referencia a qué? Para hacer referencia a los tipos o la clasificación de las ictericias. Esta clasificación nos va a ayudar a diferenciar o a hacer un diagnóstico diferencial en cuanto al origen de la ictericia. Ya les había dicho que puede ser prehepática, antes del hígado, hepática, la causa está en el hígado, y poshepática, la causa está fuera del hígado, ¿ya? Entonces, esto en cuanto al cuadro clínico que el paciente va a tener, nos va a ayudar a diferenciar en un diagnóstico diferencial clínico, ¿ya? Tenemos que recordar también que, que la bilirrubina, como aquí está, la bilirrubina proviene de dónde, de dónde se origina. Está viniendo de los hematíes, o sea, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos eh, cuando hay una hemólisis, ya sea esto normal o patológico, recordemos que la hemólisis se produce en el vaso normalmente, pero también puede haber hemólisis en los vasos sanguíneos, ¿ya? Recordemos entonces que los glóbulos rojos pueden morir o acabar su vida en el vaso o en los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, ¿cómo está formado un glóbulo rojo? Está formado por un grupo hemo, ¿ya? Este grupo hemo y también está formado por una globina, pero lo que nos interesa es este grupo hemo, ¿ya? Se los voy a dibujar, no, pintar aquí. El grupo hemo, listo. Les había dicho por un grupo globina, ¿ya? Pero lo que nos interesa, como les había mencionado, es el grupo hemo. Este grupo hemo está formado por tres cosas. Por un monóxido de carbono, que aquí no está anotado, y también está formado por hieso, ¿ya? Hieso, aquí lo voy a anotar, monóxido de carbono, y por la biliverdina. Aquí está, la biliverdina. La biliverdina se va a convertir en bilirrubina no conjugada, ¿ya? Esto no se confundan, es no conjugada a través de una enzima que es la biliverdina reductasa, como aquí dice, ¿ya? Entonces, esta bilirrubina no conjugada se tiene que conjugar. ¿En dónde? En el hígado, ¿ya? Es por eso que esta bilirrubina tiene que ir hacia el hígado, ¿ya? Aquí también hay una serie de pasos, cómo va a llegar los transportadores, cómo va a pasar la bilirrubina no conjugada de la sangre, de los sinusoides a los hepatocitos. Pero no lo vamos a tocar mucho, ya eso ustedes lo pueden repasar. Ya también hay enfermedades congénitas a este nivel, por ejemplo, el síndrome de Rotor, el síndrome de Klinger-Najar y el síndrome de Dubin-Johnson, ¿ya? Esos son eh, congénitos, ¿ya? Pero aquí lo vamos a hacer que vamos a hacer de cuenta de que la bilirrubina no conjugada que estaba en sangre está pasando normalmente, ¿ya? En el hígado tiene que conjugarse con una proteína que es el ácido glucurónico, ¿ya? Aquí, con el ácido, entonces esta bilirrubina no conjugada se va a conjugar con el ácido glucurónico. Se los voy a anotar aquí mejor. Aquí. Entonces se conjuga con el ácido glucurónico. Listo. En el hígado, ya en los hepatocitos, ahí está. Una vez que se conjuga con el ácido glucurónico, ya esta es una bilirrubina conjugada, como aquí está. Entonces esta bilirrubina conjugada ya puede salir del hígado a través de este conducto, que es el conducto hepático.
y esta se va a unir, se va a juntar con el conducto cístico que está viniendo de la vesícula biliar y a través del colédoco, que aquí está, este es el colédoco, va a desembocar en la segunda porción del duodeno, como bilirrubina ya conjugada, ¿ya? No se olviden eso, como bilirrubina conjugada. Tenemos que conocer más sobre esto, no solamente acaba ahí, porque para entender más que todo la clínica del paciente tenemos que conocer, por ejemplo, la bilirrubina conjugada, esto a nivel intestinal, a través de la flora intestinal aquí, o sea, de las bacterias del intestino que normalmente están ahí, esta bilirrubina conjugada se va a volver en urobilinógeno, en estercobilina y también en urobilina. Entonces, aquí está el urobilinógeno en un 20%, estercobilina en un 80% y el urobilinógeno, ¿ya? Entonces, el urobilinógeno está en forma de urobilina, en forma de urobilina eh, va a ser eliminado, se podría decir, como aquí se ve, por el hígado, ¿ya? Entonces, la urobilina, el urobilinógeno se convierte en urobilina, eso más se los voy a anotar ya para que no se confundan. Un momentito, aquí lo voy a anotar, urobilina, listo. Entonces, el urobilinógeno en forma de urobilina va a ser eliminado por el hígado a través de la orina, a través de la orina. Entonces, la urobilina es la que da la pigmentación de la orina, ¿ya? No se olviden eso. Y la estercobilina es la que da la pigmentación a las heces fecales, ¿ya? También no se olviden eso. El resto de la bilirrubina no conjugada se va a absorber, como aquí se ve, y va a volver al hígado. Esto se llama la circulación enterohepática, ¿ya? Enterohepática. Listo. Hasta ahí todo bien. Esto nos sirve para entender la clínica, como les decía. Entonces, ahora sí veamos la clínica. Entonces, lo vamos a dividir de esta forma. En ictericia prehepática, que es antes del hígado. Se origina por hemólisis, hemos dicho, hemólisis, ya sea esta hemólisis en el vaso o en los vasos sanguíneos, ya sea patológico o fisiológico. Por ejemplo, el patológico en enfermedades inmunes o causado por fármacos o etcétera, ya puede ser causado por eso. Entonces, el paciente, ¿cómo va a ser su orina? Vamos a ver la orina del paciente, va a ser de un color intenso por urobilina, ¿ya? Entonces, ¿por qué va a ser de color intenso? Antes, las heces van a ser también de color intensas por estercobilina, por acumulación de estercobilina. Y tenemos que saber por qué. Para eso hemos visto todo esto, ¿ya? Entonces, como hay hemólisis aquí, ya sea en el vaso o en los vasos sanguíneos, va a haber bilirrubina no conjugada muy elevada, ¿ya? En este caso, muy elevada. Por lo tanto, el hígado, vamos a suponer que está sano, también va a haber bilirrubina conjugada elevado. Y como hay bilirrubina conjugada elevado, esta va a ser transformada a través de la flora intestinal. También va a haber entonces urobilinógeno elevado, urobilina elevado, estercobilina elevado. Entonces, como hay urobilina demasiado, la orina va a ser de color intenso. Y como hay estercobilina muy elevado, el color de las heces también van a ser intensos, ¿ya? No se olviden, para eso hemos repasado todo esto, ¿ya? Ahora también vamos a ver, me olvidaba, la ictericia prehepática también se denomina flavínica, ¿ya? Y el paciente va a cursar con su piel y mucosas de color amarillentas.
¿ya? Como por eso lo he pintado esto de color amarillo. ¿Ya? Mientras que la ictericia hepática va a tener el paciente más o menos un color un poquito más oscuro, que va a ser, que se va a llamar zubínica también, por eso es un color más intenso, más anaranjado, se podría decir, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora la ictericia hepática. La ictericia hepática, ¿dónde está originado? Su nombre lo indica, por enfermedades hepáticas, ya sea una hepatitis o una cirrosis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos que la hemólisis normal se está produciendo aquí, ¿no ve? Mueren sí o sí los glóbulos rojos. Tienen una vida de 120 días, normalmente. Pero ahora el problema está aquí, en el hígado. Entonces, el hígado no puede conjugar lo suficiente la bilirrubina no conjugada con el ácido glucurónico. Por lo tanto, gradualmente va a disminuir el urobilinógeno, la estercobilina y la urobilina, ¿ya? Aunque no por completo, pero sí van a disminuir, ¿ya? En una cierta proporción. Es por eso, por esa razón, como va a haber un poco disminución del uro. Ah, me he olvidado, aquí lo voy a... de nuevo voy a anotar. La urobilina, ¿no ve? Voy a anotar. Ahí está. Entonces, la urobilina un poco ha disminuido, la estercobilina también. ¿Por qué? Por una afección hepática, porque no está pudiendo conjugar bien la bilirrubina no conjugada con ácido glucurónico. Eso es lo que hemos indicado. Es por eso que la orina va a ser de color caoba, ¿ya? Y las heces van a ser hipocólicas. Hipocólicas, ¿qué quiere decir? Que las heces están disminuidos en su color, ya en su color. Su color ya no es muy intenso, tampoco es blanco, ¿ya? Eso quiero que diferencie. ¿Por qué? Porque todavía hay estercobilina. No hay mucho, pero sí hay, ¿ya? Y la urobilina lo mismo, ¿ya? Eso quiero que diferencie. Bien, vamos a continuar entonces con la ictericia poshepática. La ictericia poshepática está producido ya fuera del hígado. El problema ya no es aquí o aquí, está el problema fuera del hígado. Puede ser en este conducto del colédoco o en la vesícula biliar. Supongamos que se ha enclavado aquí un cálculo, ¿ya? Ya habíamos visto que no solamente puede ser causado por cálculo. Habíamos dicho que aquí puede entrarse un parásito o puede haber un cáncer de cabeza de páncreas. Todos ellos van a comprimir este colédoco y por lo tanto eh, el líquido biliar que estaba viniendo del hígado juntamente con, obviamente, con la bilirrubina, en este caso conjugada, no va a poder pasar hacia la luz intestinal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar que no va a haber bilirrubina conjugada en el intestino, ¿ya? Porque la bilirrubina conjugada simplemente se está acumulando antes de esto, antes de la obstrucción, o sea, en hígado y en sangre más que todo, ¿ya? Entonces, eh, la urobilina no va a existir. Como no hay bilirrubina conjugada en el intestino, no existe urobilina, tampoco va a existir estercobilina, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la orina del paciente va a ser de color intenso. Pero esto no se debe a, por ejemplo, aquí hemos dicho no hay urobilina. Esto se debe, perdón, se debe a por la acumulación de bilirrubina, porque la bilirrubina se va a acumular. La bilirrubina también da color a la orina. Entonces va a ser por bilirrubina y no por urobilina. Eso quiero que se quede bien claro, ¿ya? Que entiendan. Y las heces van a ser acólicas o blancas. Como no hay estercobilina, la que da la pigmentación a las heces, entonces van a ser de color blancas, ¿ya? Como la masilla de un vidrio. Así va a ser, ¿ya?
Entonces, quiero que diferencien que la orina aquí es de color intenso en la posehepática, pero aquí también en la prehepática también es intenso. Pero la diferencia es que, perdón, aquí. La diferencia es que la orina en la ictericia prehepática está causada por la urobilina, mientras que el color intenso de la ictericia poshepática de la orina está causado por la bilirrubina. ¿Ya? Eso quiero que tomen en cuenta. Entonces, así se puede hacer una diferenciación o un diagnóstico diferencial clínico de una ictericia prehepática, hepática y poshepática. ¿Ya? No quiero que se olviden esto, es muy importante. Y también me olvidaba, la ictericia poshepática también se llama ictericia verdínica o melánica, ¿ya? Ya que la afección está casi en vesícula biliar, por eso, ¿ya? Eh, en cuanto a laboratorio, supongamos, en cuanto a laboratorio, vamos a hablar un poquito también de la diferenciación en el laboratorio. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar en el laboratorio? En la ictericia prehepática va a estar elevado entonces la bilirrubina total porque va a haber acumulación excesiva. Como hemos dicho, hemólisis excesiva, bilirrubina no conjugada va a haber mucho. Entonces, la bilirrubina indirecta va a estar elevada. La bilirrubina indirecta o no conjugada va a estar elevada, habíamos dicho ya. Mientras que en la ictericia hepática también va a estar elevada la bilirrubina, no conjugada o indirecta, porque esta no está haciendo su trabajo adecuadamente. También va a estar elevado la bilirrubina total, obviamente. Mientras que en la poshepática va a estar elevado la bilirrubina directa o conjugada. ¿Por qué? Porque hasta aquí ha llegado la bilirrubina y se ha conjugado. Y esto va a retroceder a la sangre. Entonces va a haber bilirrubina conjugada en la poshepática, ¿ya? Y obviamente la bilirrubina total, ya sea ah, conjugada y no conjugada, van a estar elevados, ¿ya? Entonces eso también en cuanto a la diferenciación en exámenes de laboratorio. Continuamos. Bien. Ahora vamos a ver otro síndrome que es el síndrome ascítico o edematoso, ¿ya? Como ya habíamos indicado un poco, esta puede ser causada entonces por una hipoalbuminemia o por una hipertensión portal, por un aumento de la permeabilidad capilar o por una retención de sodio, ¿ya? Eh, ¿Esto cuándo? En una insuficiencia hepática, ¿ya? Entonces, más que todo una cirrosis. Supongamos que este hígado tiene cirrosis y recordemos un poco la anatomía que tiene los órganos abdominales. Bien, entonces, aquí vemos la vena porta, que está viniendo de la vena esplénica y de las mesentéricas superior e inferior. Está recogiendo todos los nutrientes del intestino, ¿ya? Entonces, cuando hay una cirrosis aquí, esta vena porta va a aumentar su presión, ¿ya? Su presión. Entonces, ¿qué es lo que va a causar? Va a causar ascitis en el paciente. Entonces, el paciente puede cursar con un abdomen de batracio. Ya, este es un abdomen de batracio. Sí. Entonces, va a haber acumulación de líquido. Para hacer el examen de esto, ya les había explicado en aula de simulación, se hace la maniobra de la oleada cítica de Morgagni, ¿no ve? Ya les había indicado. Lo vamos a repasar igual un poco, ¿ya? Pero no en este video. También el paciente puede cursar con esto. Esto ya les había mostrado. El signo de la cabeza de Medusa, ¿no ve? De donde se originaban era del ombligo, de ahí se originaban todas las venas e iban como la cabeza de Medusa, ¿no ve? Ahí se ven en esta imagen y aquí también. Esto causado por la hipertensión de la vena porta.
Listo. Entonces esto es el signo de la cabeza de Medusa. Lo voy a anotar igual aquí. El signo. Listo. Signo de la cabeza de Medusa. Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más tenemos? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial de una citis? Por ejemplo, queremos saber de qué causa es o cómo está compuesto este líquido. Podemos hacer una paracentesis en el paciente. Esta paracentesis consiste en utilizar un procedimiento quirúrgico, ¿ya? Donde se utiliza una aguja gruesa o un trocar. Esta se lo realiza en el hipocondrio, perdón, en la fosa ilíaca izquierda, ¿ya? A este nivel. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es trazar una línea. Aquí vamos a hacer trazar una línea, les voy a dibujar mejor. Vamos a trazar una línea del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. Ahí. Entonces, en este sector vamos a hacer la punción y de ahí vamos a sacar el líquido, ¿ya? En la paracentesis. ¿Esto para qué? Para diferenciar un líquido acítico de un cisótico o un líquido acítico de una persona con peritonitis o una tuberculosis. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser que en un líquido acítico, ah, se los voy a mejor aquí anotar, ¿ya? En un líquido acítico de la cistosis, vamos a colocar, de la cistosis. ¿Cómo va a ser este líquido? Se va a caracterizar por un trasudado. Recordemos que el trasudado es el pasaje de líquido a través de los vasos. Entonces va a haber aquí proteínas, pero las proteínas no van a ser en gran cantidad. Proteínas van a ser en poca cantidad, ¿ya? Si mal no recuerdo, es de menos de 1,5 gramos. Si mal no recuerdo, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Después, esto también se va a caracterizar porque va a tener una reacción de Ribalta negativa, ¿ya? Y también va a haber pobres células, o sea, células disminuidas. Las células, cuando estamos hablando de células, estamos hablando de los polimorfonucleares. Esto en la cistosis, mientras que, mejor así lo vamos a hacer, cistosis y de una peritonitis. Entonces, aquí se los voy a dibujar un momentito, por favor. Ya. En la cistosis, las proteínas van a estar disminuidas en la paracentesis. En la peritonitis o en una tuberculosis, estas proteínas van a estar elevadas, ¿ya? Mientras que las células, los polimorfonucleares, aquí van a estar disminuidas y aquí elevadas. ¿Por qué? En la cistosis va a haber un trasudado, hemos dicho, mientras que en la peritonitis o en cualquier proceso inflamatorio va a haber un exudado y los exudados causan que las proteínas y las células salgan, ¿ya? En este caso, de la vena porta al lugar de la infección, ¿ya? Entonces, eso también en cuanto a la diferenciación, ¿ya? De la paracentesis. Vamos a continuar entonces con el siguiente síndrome, que es el síndrome hemorrágico. Bien, el síndrome hemorrágico. Veamos entonces aquí un pequeño esquema igual. Aquí vemos el hígado. En este caso, el hígado está con cistosis, ¿no ve? Entonces, este hígado ya es insuficiente en cuanto a la secreción de, de las proteínas de la coagulación. Entonces, como hay poca coagulación, el paciente tiende a tener hemorragias, ya sea una gingivorragia, perdón, una gingivorragia aquí,
y una epistaxis, ¿ya? Entonces, eso también es muy importante, conocer las causas. ¿Esto por qué? Porque el hígado está enfermo, hemos dicho, y no hay adecuada producción o síntesis de proteínas de la coagulación. Esto también tiene que ver mucho con las varices esofágicas. Vemos aquí un lindo esquema del drenaje de las venas. Como vemos, las venas esofágicas se van a drenar por esta vena que es la gástrica izquierda, como se ve ahí, la gástrica izquierda, y está drenando al sistema portal. Entonces, esto hemos dicho que en la cistosis puede haber una hipertensión y esto puede hacer en forma retrógrada dilatar estos vasos. Y al dilatar, el paciente al comer, estas venas dilatadas pueden sangrar. Y sobre eso, que el paciente no tiene proteínas adecuadas o proteínas suficientes de la coagulación, puede causar una hemorragia, ¿ya? Eso también ténganlo muy en claro, ¿sí? Bien, por último vamos a hablar entonces del síndrome neurológico y o encefalopatía hepática, ¿ya? Ya les había mencionado un poco. Como el hígado es insuficiente, está enfermo, hay una insuficiencia hepática. Recordemos que el ciclo de la urea se produce en el hígado, en los hepatocitos. Entonces el ciclo de la urea va a estar también disminuir su metabolismo del ciclo de la urea. Por lo tanto, el amoníaco que tiene que convertirse en urea no se convierte en urea, más bien se acumula en sangre, ¿ya? Se acumula en sangre y esta acumulación de sangre va a llegar al cerebro y va a atravesar esta barrera hematoencefálica y va a producir diferentes tipos de signos y síntomas en el paciente. Entonces aquí les he traído una pequeña clasificación muy importante, la clasificación de West Haven. También hay otra clasificación, lo pueden revisar ustedes, que se llama de Trey, también es muy conocida. Entonces, lo dividen en 4 grados, primero, segundo, tercero y 4 grados, ¿ya? En el primero vamos a ver una euforia y una depresión en el paciente, ¿ya? El paciente puede tener euforia o puede estar deprimido. Y los flappings en anomalías neuromusculares, los flappings y asterixis van a estar leves, pero van a estar presentes, ¿ya? En el grado 2 va a haber ya somnolencia, somnolencia intensa en el paciente, ¿ya? El paciente va a estar letárgico. Y el flapping y asterixis van a ser muy evidentes, muy marcados. En el grado 3 de la encefalopatía hepática, la somnolencia es muy profunda, ¿ya? Puede llegar hasta estupor. Y el flappings y el asterixis ya es inexplorable. Va a haber clonus, rigidez, nistagmus y el signo de Babinski positivo. Esto también, el signo de Babinski, lo vamos a ver en neurología, ¿ya? En neurología les voy a explicar en aula de simulación con las maniobras correspondientes, ¿ya? El grado 4 ya es un estado de coma. El paciente ya entra en coma, ya está inconsciente, ¿ya? Entonces, este es el pequeño resumen para la diferenciación de los signos y síntomas del paciente. ¿Ya? Eso es todo por hoy y espero que les vaya muy bien. Nos vemos el lunes. Espero que no pase nada el lunes y podamos estar en clases. ¿Ya? Entonces, gracias chicos. Muchas gracias. Hasta luego.